Así que lo más pronto posible eh, para que pueda para que puedan para que yo pueda también escucharlos y resolver la pregunta. Realmente en este programa lo que hacemos es abrir un poco más los cuestionamientos, abrir un poquito más las preguntas, a veces preguntarse más cosas sobre lo que uno le está pasando puede ayudar a entender un poco más la respuesta. Aunque suene un poco, ahora sí que un poco raro, pero también es la idea que muchas veces tienen los psicólogos, que tienen las personas de los psicólogos, es que nosotros damos consejos, damos respuestas, y no es del todo así, sino más bien abrimos a otras preguntas para que pueda la misma persona pensar sobre sus malestares. Así que adelante la gente que también nos está viendo ya por Facebook Live, también puede hacer sus preguntas aquí en transmisión o les repito el teléfono en cabina también, que es de manera anónima, al teléfono 83 87 06 65 83 87 06 65. Voy a tratar de estar al pendiente del Facebook por si alguien lo quiere hacer por inbox. Gracias para la gente que nos está viendo y que le da ahí corazoncitos o like, lo que sea, por mí está bien. Vamos con la primera pregunta. Antes de empezar, bueno, para nosotros como... me veo de lado, dice Susana. Ay, qué bueno que me dice Susana. Qué bueno que me dices para ponerlo de... Creo que ahí mero. Yo supongo que ya bien. Gracias por avisarme. Les quería decir que el día de ayer es el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Y es un tema muy importante nosotros como psicólogos, por la vez, por el hecho de que es una fecha en la cual nos enfocamos, o todas las personas que trabajamos en el aspecto de salud mental, nos enfocamos a promover, y más nosotros que estamos dentro del área psicológica, y más nosotros que venimos de CIPRE, que tiene que ver con psicología preventiva, hablar sobre este tema. Y me gustaría hablar un poquito sobre algunos aspectos importantes a poner atención eh, en- sobre algunas personas que pueden decir, bueno, pues es que cuando distinguir que una persona está en riesgo de, de cometer algún acto en contra de su persona, es importante primero escuchar, saber que las cosas que dice una persona, como incluso a veces en broma, o incluso a veces eh, como comentarios al ahí se va, como ya no quiero estar aquí, o como cuando me vaya voy a estar mejor, o ustedes me van a extrañar, cosas así. Es un signo importante que nos tenemos que poner atención. Eh, a veces, la mayoría de las veces, la persona de alguna u otra manera comunica que tiene un malestar. Y es importante que si nosotros estamos escuchando ese malestar, especialmente que tiene que ver con un acto que va en contra de sí mismo, escucharlo y atenderlo. Nos dice, busca todo esa manipulación. Y eso es justamente lo que queremos hoy hablar un poquito. Porque muchas veces se piensa como eso, como una manipulación, como una llamada a la atención. Y es justamente eso, llamar la atención sobre algo que está pasando, que está sintiendo tal o cual persona, a lo cual alguien tendría que atenderlo. Eh, no quiere decir que toda persona que, se, que está hablando sobre su malestar y un atentado contra sí mismo vaya a cometer un acto suicida, pero sí es importante escucharlo, porque está hablando mínimamente de un sufrimiento del cual uno no sabe, uno mismo no sabe qué hacer con él. Y lo único que puede decir es, bueno, pues ya no quiero estar aquí, me van a extrañar o van a estar mejores sin mí. Entonces, hay muchas formas es justamente eso, de llamar la atención sobre algo que uno mismo tampoco sabe cómo poder sobrellevarlo. Eh, Casi siempre las personas, como les decía, dejan algún mensaje o forma de decir lo que les está pasando.
también es muy común que a veces en adolescencia se les nombre como, bueno, ya se le va a pasar, como es algo eh, que, que es tal cual de la edad. Tampoco es algo que tiene que ver con edad. De hecho, últimamente, en los últimos años, hemos registrado más índice de tendencias suicidas en niños, es decir, ya cada vez más corta la edad, donde hay niños que están pensando en esto. Y es un tema muy difícil de escuchar y de pensar, pero es necesario, porque cuando una persona ya no sabe cómo sobrellevar las presiones de la vida externa, por así decirlo, y de las cosas internas, entonces puede pensar o puede llegar a pensar en algo así, como quitarse la vida. Y es muy importante que nosotros estemos alerta, porque las personas a veces también sienten que pueden estar, que están solas, que nadie les puede entender, que no hay más cosas que hacer en la vida. Y esas son tomas de decisiones que hacen incluso diarias, como hoy sí decido vivir, hoy sí decido seguir, hoy sí decido enfrentar lo que me está pasando. Y a veces es difícil ver para esas personas, porque la tendencia es como de vista de túnel, es decir, que se ve como algo muy cerrado en ellos y que solamente ven como una cosa de todo el panorama que hay y todo lo demás parece nublado, que justamente lo que quieren hacer es deshacerse de una parte de su vida, de los aspectos de su vida, que en ese momento lo ven como el todo, como lo que es toda la vida entera es esto, pero lo que realmente tratan de deshacer es solamente de una parte. Y el que ellos ya entren en un tratamiento psicológico, que alguien más los escuche, que alguien les tienda la mano, simplemente el sentirse que hay más personas alrededor de él o de ella, es mucho. Es por eso que no podemos dejar pasar estas frases, estas evidencias que nos van dejando algunas personas, así nada más, pensándolas como se le va a pasar, como pensando que es algo de la edad, pensando que es algo de manipulación incluso, porque algo están enunciando y realmente es un sufrimiento. Entonces, para las personas que están, que alguna vez les ha pasado por la mente o que les pasa por la mente, que sepan que hay personas que, tanto gente a su alrededor, familia, amigos, personas que los estiman, que quieren que estén aquí, y también hay profesionales que nos dedicamos a eso y que también podemos ayudarlos, que no están solos, y incluso este es un espacio también para que puedan hablar sobre estas cosas. Creo que a muchas personas, por la experiencia clínica que he tenido, muchos de los pacientes que, que han ido a consulta alguna vez han dicho, bueno, alguna vez se me pasó por la cabeza ya no estar en este mundo, pero nunca lo concreté, nunca nada más, fue como una idea y ya, ¿no? Pero hay otras personas que tienen esta idea recurrente y, y es difícil, se hace difícil la vida, porque se torna una decisión diaria, como les decía. Entonces, bueno, también para que sepan, el teléfono en consulta es 8342 0000, 8342 0000. Creo que hoy en día el, el ambiente de psicólogos, este, vayan en escuelas, como en instituciones gubernamentales, en privado también, ya hay como una gran aceptación de la psicología y creo que es accesible para muchos poder acercarse a un profesional de la salud. Ojalá que alguien que nos esté escuchando que esté en esta sesión se pueda acercar. Estamos aquí para eso mismo. Y nos dice Carlos Viga, casi toda la gente se va volviendo loca hasta que se traba en unos cuantos patrones. Pues yo creo que en sí siempre tenemos patrones. Siempre hay patrones en los cuales uno va encaminado, sin como ciertos surcos en los cuales uno va caminando siempre. No podemos conocer de todo. Hay un psicoanalista que dice que el ser humano o el sujeto es un libro de psicopatología, pero que solamente lee ciertas hojas recurrentemente. Y creo que tiene razón en parte,
No podemos ser todo, no podemos tener todas las enfermedades ni todos los patrones del mundo, pero creo que la apuesta del psicoanálisis es que una persona pueda ir encontrando eh, otros caminos, eh, a veces con que sean un tantito distintos de los que siempre ha tramitado, los que siempre ha pasado, ya es mucho para esa persona. Es decir, que se vaya flexibilizando, que vaya a poder reencontrar eh, otros caminos para su quehacer, su sentir, su pensar, y eso ya implica creatividad. Creo que esa es una de las cosas que puede dar, o de los beneficios que podría dar un psicoanálisis, eh, que a fin es cierto, eh, siempre es algo que no se puede dar como, no es una varita mágica, ni es una poción, ni nada, ¿no? Se va construyendo con el tiempo. La verdad de la vida, dice Busta Todok, pues yo creo que encontramos ciertas verdades en el psicoanálisis, al menos de eso se trata, y la verdad es que a fin de cuentas no son universales, la verdad de cada uno, ¿no? Pero bueno, ojalá que también la gente que ahorita que nos está viendo se anime a hacer sus preguntas. Creo que siempre está muy padre que sea como más interactivo. Dice Carlos, con el riesgo de solo evadirse nuevos patrones más placenteros. ¿Quién sabe si más placenteros? Creo que los patrones regularmente siempre siempre son placenteros en ciertas cosas, y digo, trae ventajas y desventajas, ¿no? Este, a fin de cuentas no podemos decir que una persona que viene a consulta está totalmente sufriendo, sino también trae ciertas eh, ventajas de ese sufrimiento que ha estado cargando, y por eso ha seguido viniendo o actuando de la misma manera. Dicen que la verdad es absoluta, pues bueno, yo creo que habría que relativizarlo. Dice Hernando Sánchez, ¿qué terapias psicoanalíticas sobresalen en tratamiento de prevención suicida? Bueno, la terapia psicoanalítica en sí no se podría colocar, o se puede colocar en parte como prevención por el hecho de estar analizando cosas. Eh, pero la prevención es como un apartado distinto entonces del psicoanálisis, aunque a la vez nosotros trabajamos, es la prevención desde el psicoanálisis. Hay una autora, por ejemplo, que es Cecilia Moyes, que habla sobre estos procesos incluso comunitarios del psicoanálisis, donde las personas pueden empezar a reflexionar sobre que hay cosas más allá de su vida, que eso ya es mucho, o sea, que hay cosas más allá del, del, del yo mismo, por así decirlo, que, y que eso le lleva a la persona a decir, bueno, tal vez las cosas que me pasan no es solamente porque así está la sociedad, porque así me pasa. eh, y creo que dentro del tratamiento o dentro del suicidio, por así decirlo, eh, sí hay como una forma más particular de poder llevar un tratamiento. Es decir, eh, dentro del psicoanálisis, una persona que está con tendencias suicidas, no podemos tal vez verlo una vez a la semana, una vez cada 15 días, sino tiene que estar un seguimiento mucho más cercano por el mismo riesgo. Incluso las cosas técnicas son distintas en ese sentido. Dice, ¿por qué no quieren que se sepa la verdad? Bueno, ahí no entendí muy bien tu pregunta, busca todo. Irma dice, hecho también esos silencios, esos aislamientos, no querer abrirse, hablar solo. Ahí te voy a, no puedo abrir más tu respuesta, Irma, pero me supongo que estás hablando un poquito de esto del suicidio, sí, porque las personas que tienden a esto también tienden a aislarse, tienden a hablar poco. Que digo, siempre es difícil como ir viendo, bueno, qué es tanto, por ejemplo, en la adolescencia, qué es tanto de la edad que busca estar solo, pero no es lo mismo aislarse a estar realmente solo. Es decir, alguien podría, no sé, un chico
15 años por decir, bueno, yo quiero estar solo en mi recámara, pero a la vez no está solo porque está hablando con unos amigos, a la vez está este, eh, pensando en algunas cosas, a realmente aislarse, a realmente decir, no quiero estar en contacto con nadie, ni siquiera con mis amigos. Ahí ya podemos hablar un aislamiento como tal y que podría ser signo de que algo más está pasando, ¿no? Que a veces es difícil como irlo diferenciando, porque como padres es fácil decir, bueno, pues es que mi hijo no quiere estar con nosotros. Bueno, como un hijo adolescente podrías no querer estar con ellos. Ahí lo voy a leer las preguntitas. Dice, ahora sí, Irma dice, hablar y querer hacer el cambio solo, eso no funciona, todos necesitamos de todo, sobre todo lo que dice escuchar, dejar que hablen, desahoguen mejor con un psicoterapeuta o lugar adecuado. La negación de querer la ayuda es más difícil. Y sí, creo que a todos, no solamente en este tipo de casos, se da la negación a pedir ayuda. Es decir, cuando alguien viene a consulta, regularmente ya pasó por un periodo de decirse a sí mismo, no, yo no necesito a nadie más, yo no necesito que, que alguien me escuche, que alguien sepa de mí incluso. eh, ya hasta que ven como que las cosas se salen de control o empiezan digo, en el peor de los casos tal vez, a decir ya no puedo, que incluso la familia tiene que hacer como un cierto empujón para que la persona pueda, pueda asistir a un tratamiento psicológico, a veces es la única manera. Pero también habla un poco de los recursos de la persona. Ahora sí, ya por leer sus preguntitas, dice, con el riesgo de solo evadir, ¿qué pasa si hablo, qué pasa si hablo la verdad y me quieren venir a suicidar y decir que me maten? Mm, no, no, no entiendo bien tu pregunta, busca todo. ¿Qué pasa si hablo la verdad y me quieren venir a suicidar y decir que me mate? No entendí bien todavía tu pregunta, si la puedes desglosar un poquito más. Pero sí, realmente es un tema que yo creo que nos mueve a todos, en cierto sentido, pero también tiene que movernos a hacer algo y no a paralizarnos. Si la verdad es lo que cambia es el nivel de recepción. De recepción. También me perdí un poquito ahí, Carlos, este, de tu comentario. Pero bueno, agradecerles a la gente que está participando. Creo que siempre es como muy padre que les animen a hacer sus preguntas, a hacer sus comentarios, porque se siente como un poquito más vivo aquí el programa. Gracias a la gente que nos está escuchando también no sé, por donde sea que estén, por su casa, en su trabajo, en el coche. Recuerden que pueden hacer su pregunta al teléfono 83 87 06 65, 83 87 06 65, o también aquí por medio de nuestra transmisión en vivo, o también por medio del Facebook, por el medio de inbox también pueden hacer su pregunta. Vamos con otra pregunta que nos llegó. Déjenme, aquí la tengo apuntada. Dice, esta pregunta nos la mandaron ayer. Dice, siento que todo lo que logro no vale nada por más que me esfuerzo y aunque tenga negocio y me va bien, me digo a mí misma que no es lo suficiente. Bueno, esta es una pregunta interesante. Yo lo que me pregunto con lo que dices, no voy a decir tu nombre porque me dice que es anónimo, si estos logros que estás tú haciendo, sientes que tienen que ser para alguien en particular. Este, si están apuntados si te viene incluso a la cabeza a alguien como pensando estos logros son para alguien y no son para ti, porque si no son para ti, eh, podríamos estar hablando de que entonces estás esforzándote por tratar de llenar a la imagen de alguien a la cual nunca va a ser llenada. No sé, pienso por ejemplo que eh, tal vez tratar de llenar un hueco o un espacio para alguno de tus padres, para demostrar algo, y que entonces nunca va a ser suficiente porque es simplemente una imagen y que a la vez eso está como martirizándote todo el tiempo y hace que no sientas ni siquiera propios tus esfuerzos
y por más que hagas, no se va a hacer eh, como llenar ese hueco. No sé si el asunto va por ahí, porque tal vez si va por ahí, es muy importante que pienses que te pongas a pensar si esto ha sido que ha estado como en otras cosas de tu vida, como el ser insuficiente, incluso para las personas, para relaciones de pareja, o si es solamente con tu trabajo en particular. Dice Irma, hay jóvenes adultos que se quedan en adolescencia tardía y no quieren la ayuda cómo hacer que vayan a terapia después de tantos duelos. Bueno, Irma, lo que sí es cierto es que hay hoy en día esto que vemos como la adolescencia tardía o como eh, incluso como lo dicen los chavorrucos, especialmente creo que hay varios factores a tomar en cuenta aquí y uno de la cuenta es socioeconómico, es decir, hoy en día es muy difícil el, el poder equiparar, no sé, por ejemplo, lo que hace 20 años, 30 años había a nivel económico. Un adulto es mucho más difícil que hoy se independice por la cuestión económica. Y eso también a la vez cae o pone como en dificultad al adulto en poder salir de su propia casa, por ejemplo, ¿no? Y también hace que entonces el adolescente o que el adulto que ya está en la casa tome como ciertas tendencias a seguir en la adolescencia. Y también una cosa de estar cómodo, vaya, que no se ofrece las mismas cosas, las mismas expectativas fuera de la casa que hace 20 30 años, que antes de terminar la universidad y ya tenías casi un trabajo asegurado. Eso es por un lado. Por otro lado, también el hecho de poder decir que hay personas que tienden como a estar como más con los padres por el miedo mismo de la responsabilidad, de poder encauzarse en otro tipo de lógica que tiene que ver con separarse de los padres. Que eso es también una cosa de hoy misma. Creo que la forma en que uno podría ayudarlos es simplemente externar la preocupación que tiene por estas personas en caso de que sean hijos, por ejemplo, eh, de que por su salud mental es mejor que tengan un espacio para sí mismos, eh, que a la vez puede trabar, como decir, bueno, si yo estoy aquí con mis papás, pues entonces no tengo por qué conseguir un mejor trabajo, por qué no esforzarme más, por qué no mejor tener una relación de pareja, porque es más cómodo. Y esto hace entonces que la persona se quede y cosas así, ¿no? Sí es importante que podría trabajarse en terapia, como estos tránsitos que se van haciendo de hoy en día, que los jóvenes se pueden quedar atorados, digo, no solamente por aspectos psicológicos, sino también por aspectos meramente socioeconómicos. Y que sí, como dices tú, eh, Irma, son cosas que tienen que ver también con el duelo. Es decir, el duelo de la separación real de la casa de los padres, el duelo de decir, ya no voy a poder depender del todo de lo que está alrededor mío, que en este caso son mis papás, si ahora tengo que hacer cosas por mí mismo, si son cosas que tienen que superarse. Y bueno, vamos a un corte rapidísimo y ahorita volvemos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Ahorita volvemos al programa. Sigo con ustedes aquí. Dice, busca todo lo que tiene salud mental. ¿Somos inferior o no? ¿O no? ¿Somos inferior, no? ¿Tenemos verdad? Yo creo que hablando de salud mental, déjenme agarrar unos... Voy a agarrar unos... A ver, espérenme un puntito. Ya. Hablando de salud mental, no consideramos, creo yo, como
en este sentido a personas inferiores, sino simplemente la salud mental en sí, o el estado emocional, es algo eh, dinámico, es decir, no hay una estabilidad emocional tal cual, un estado zen, sino más bien una cosa dinámica que se va dando como de sub y baja. Hay personas que tienen más subidas que bajadas o son como muy estrepitosas, y podemos considerar que esas personas pueden tener como más dificultad para poder regularse. Pero así como inferior o mayor, creo que sería más difícil pensarlo así. Pero creo que sí entiendo lo que quiere decir Busca Todo en ese sentido. Y muchas gracias a la gente que está participando. Ahorita vuelvo al programa, nos estamos en un corte muy chiquito, pero ahorita en unos segundos volvemos. Volvemos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Estamos aquí en Frecuencia Tech 94.9, trayéndolos a ustedes este programa en el cual tratamos de acercar la psicología, especialmente el psicoanálisis, a las personas que tal vez no lo conocen, o si lo conocen, no saben cuál es el trabajo que realizamos. Es una manera de tratar de acercar el conocimiento que podemos tener o no tenerlo a las dudas, inquietudes que cualquier persona puede sentir. Y, y el ser escuchado de una manera distinta también puede dar cabida a ustedes o a quien está escuchando que pueda pensar o reformular incluso su pregunta. Así que los invito a hacerla. Mi nombre es Diego García Valle. Les invito a hacerla aquí en la transmisión de Facebook Live, a interactuar aquí con todos los demás. O también lo pueden hacer al teléfono 83 87 06 65 83 87 06 65. Que aquí ya salieron varios temas a discusión, y mayormente sobre la salud mental. Así que los invito a toda la gente que está ahorita oyéndonos. Y también quería, antes de seguir con la siguiente pregunta, mandar un saludo a mi abuelo Emilio, que cumplió años el día de ayer. Un saludo también. Y también un saludo para mi abuelo Marcelo, que él no cumplió años, pero también me pidió un saludo. Entonces, un saludo a ambos de mis abuelos. Y la siguiente pregunta que nos dice: la gente me dice que soy demasiado amable. La gente me dice que soy demasiado amable, eh, que a veces me paso de amable. ¿Esto es malo? Pues no sé si es malo o no, no puedo definirlo como en cosa de maldad o no maldad. Lo que sí es que pienso es que si te lo preguntas es por algo, y tal vez en alguna ocasión a veces alguien puede llegar a ser tan amable, para poder resguardar como el enojo mismo que tiene, este, eh, de las cosas que le están sucediendo, y trata como de transformar ese sentimiento en mucha amabilidad, y eso a veces como que se nota. No sé si es algo malo o bueno, pero si es algo que crees que te está en el fondo tal vez haciendo ruido, pues habría que pensar el por qué. Nos dice Hernando Sánchez: la poca tolerancia a la frustración, la falta de resiliencia y las altas expectativas sociales podrían ser factores influyentes en el suicidio de jóvenes hoy en día. Sí, sin duda, sin duda. Claro, el aspecto del suicidio siempre ha existido, pero hoy en día sí vemos poca tolerancia, no solamente en los jóvenes, sino creo que es algo ya, por así decirlo, más fomentado desde la infancia. También los adultos hay menos tolerancia a la frustración. La misma sociedad nos invita a tener menos tolerancia, a tener las cosas más rápido, inmediatas, sin límite, por así decirlo. Entonces se arman sujetos mucho menos tolerantes a la frustración, eh, y a la vez unas altas expectativas, como bien dices Hernando, sociales. Es decir, uno va construyendo una imagen muy grande de lo que quiere hacer, también promovida por muchos de la mercadotecnia, hacer grandes
gente, por ejemplo, muy rica o tener grandes casas o tener gran trabajo. Y eso hace que también que, en, donde dice Carlos Viga, la valorización de los factores es subjetiva. Ahorita te contesto esa pregunta, Carlos. Pero sí, estos dices que tú, Hernando, estos factores sí influyen mucho. Porque entonces un sujeto se puede sentir tan atiborrado en todas estas cosas que dice yo no puedo con todo esto y lo mejor es acabar con mi vida, ¿no? La valorización de los factores es subjetiva, sí y no. Es decir, sí porque un sujeto es quien las valora, pero también son factores sociales que hemos estado viendo y que no podría de alguna manera dejarse al lado. Es decir, bien decía Freud que toda psicología individual es por sí psicología social. No podemos dejar a un lado los aspectos sociales que hay en una consulta psicológica. O sea, tal cual como las cosas del dinero, tal cual como las cosas que rodean a la persona en su entorno, la familia y cosas así. Y aunque no, tal vez estamos incidiendo directamente en eso, no podemos dejar de escucharlos. Lorena Bustos, un saludo, muchas gracias, saludos también a ti, Lorena. Gracias por la gente que nos está escuchando. Pero sí, y eso es lo difícil tal vez del psicoanálisis, que dices, bueno, pues es que es algo meramente individual. Sí, creo que también por eso la propuesta de nosotros es traer y acercar un poquito a la gente esto mismo que solamente se queda en el consultorio, para que tal vez, obviamente no estamos diciendo que esto es un tratamiento ni nada por el estilo, pero sí algo que pueda acercarlos a la reflexión, que es como un estado previo para poder, para muchos tal vez incluso empezar un tratamiento psicológico. Entonces los invito nuevamente a que hagan su pregunta aquí a cabina, obviamente este teléfono anónimo, al teléfono 83 87 06 65, 83 87 06 65. O también en la transmisión de Facebook Live, como lo están haciendo algunas personas de aquí de Facebook. Sí, dice sí, Hernando Sánchez, sí, en caso de consulta. ¿A qué te refieres, Hernando, en este sentido? Bueno, sí, me supongo que te refieres a lo que estaba diciendo ahorita sobre que no podemos dejarlo de lado, estos aspectos sociales del mismo sujeto, ¿no? A fin de cuentas nos estamos escuchando dentro de una sociedad en particular. No podrá ser el mismo caso de una persona que venga de otro país. O sea, son condiciones distintas y ante eso también se arman, por así decirlo, se arman patologías distintas. No es lo mismo no sé, por así decirlo, la neurosis aquí que en Suiza, por ejemplo. Se arman cosas distintas también porque la sociedad también ofrece cosas distintas. Dice el Smart TV y el teléfono celular te ve y te escucha. No veo tu pregunta completa, busca todo, pero si no puedes hacerlo también por inbox, ahí se la puedo leer completa, porque aquí el teléfono no me deja. Pero ahorita trato de leerla completa. Sí, realmente no podemos estar diciendo que se arma la misma cosa. Dice, cuando llega la personita, pero pregunta éticas. A ver, me llegan varias preguntas a la vez, entonces espérame tantito porque están hablando varios a la vez. Pero gracias a todos por estar aquí en la transmisión, por estar preguntando. Realmente siempre hacen que sea como más interesante todo este programa. Dice, sí. No, todavía no me salen completas. Todavía no me salen completas. Ahorita las leo porque dice Irma, cuando llega la personita a consulta, ustedes sugieren quién atiende o cómo es y cuánto tiempo dura. Hasta ahí leo. Ya puedo leer todo, ahora sí ya. Cuando llega la personita a consulta, ustedes sugieren a quién la atiende o cómo es y cuánto tiempo dura la terapia.
si es hombre tiene que ser psicoterapeuta hombre o mujer. No, realmente creo que hay varias formas de poder hacerlo. Cuando alguien llega a consulta, al menos nosotros que estamos en institución, se le ofrece una persona, al menos que él o ella quiera a alguien en particular. Este, Se dice, ¿no? Bueno, hay personas que nos buscan por internet y ahí tenemos nuestras fotos y nuestros currículums y cosas así y nos preguntan y nos dicen, bueno, yo quiero con tal persona. Ah, bueno, pues está bien, con todo gusto, nomás ajusta el, el horario y en caso de que sea cualquier otra persona, se le ofrece a algún terapeuta. Si él o ella no quiere por alguna razón, pues se le puede cambiar con todo gusto. Y realmente las sesiones tienen tiempo de 45 minutos. Dice, busca todo. La tecnología se utiliza como arma. Sí, creo que hoy en día en parte también puede ser. Pregunta ética: si en caso de consulta un paciente evidencia tener conductas suicidas, la paradoja de confidencialidad paciente-terapeuta romperían cómo manejar la situación. Creo que es una pregunta muy interesante y sí, es importante que la persona sepa que como está en riesgo su vida, alguien más tiene que saber sobre esta situación y regularmente es la familia quien estamos en contacto, no para decir todo el tratamiento, ni lo que se está diciendo, ni nada, pero sí dar como ciertas indicaciones, ciertas pautas. Incluso muchas veces el mismo paciente es quien, después de trabajar esta situación de la confidencialidad y cosa, es quien mismo dice que quiero decirle a mi familia lo que estoy pasando, quiero decirle a mis papás o a mis hermanos, quiero que estén enterados o enteradas de lo que está pasando, porque es una situación como una sensación de perder el control. Entonces, el decírselo a alguien más es como también hacer que los demás puedan sostener. Y es un trabajo importante que el mismo terapeuta debe de hacer con la familia para poder manejar esta situación y que ahora sí que esto se pueda ir como repartiendo y no solamente focalizando en el paciente, que es muy pesado. Regularmente eso aminora mucho tanto la angustia en el paciente y si se trabaja bien con la familia también se puede aminorar, porque la familia realmente ya sospecha de que hay algo, ¿no? Entonces sí es una pregunta interesante ética, pero sí es importante que alguien más tenga conocimiento y también trabajar de manera interdisciplinaria, que la mayoría de las veces así es, este, con alguien más. Digo, depende mucho del caso, este, pero no habría por qué como dejarlo, ocultarlo, por así decirlo. Dice Busto, ¿por qué México le trajeron droga para confundirlo y se mataron? Pues no, eso sí ya no podría responder esas preguntas, busca todo. Sí, hay cosas que yo creo que yo no podía responder del todo. Pero bueno, es una pregunta muy, muy, muy interesante de manejo ético. Gracias a las personas que están ahorita viendo y la verdad es que hacen como muy, muy padre el programa. Y a la gente que nos está escuchando, también invitarlos a llamar al teléfono 83 87 06 65. Y otra pregunta más que nos llega por acá. Dice, ¿qué opinas de las personas que no creen en los psicólogos porque ellos mismos pueden con sus cosas? Yo creo que por una parte no es una cuestión de creencia. Es decir, sí y no. Sí, porque hay que tener cierta creencia o cierto, vaya, cierta actitud o, sí, como sí, creo que esa es la palabra, cierta creencia de que alguien más puede hacer algo por ti y que a veces uno no puede solo con lo que le está pasando, sintiendo, eh, pero al fin de cuentas creo que es el paciente mismo que se da cuenta que muchas de esas son cosas internas y que uno las puede ir trabajando, pero tienen que ser primero escuchadas de otra manera. Hay un psicoanalista que decía, la única diferencia de
nosotros trabajando desde el psicoanálisis a un paciente es que nosotros sabemos cómo funciona más o menos, por así decir, los procesos psicológicos, pero no sabemos cómo funcionan exactamente el de esa persona y cómo funcionan el de esa persona en particular, pues solamente esa persona lo puede descubrir. Nosotros, por así decirlo, les enseñamos ciertas herramientas, ciertas formas de escuchar, pero no sabemos ni siquiera en cómo va a acabar. Entonces, a veces lo difícil es escucharse a uno mismo. Y creo que la posibilidad de que uno se escuche a sí mismo por medio de otro, que es la paradoja, puede ayudar en mucho. Y creo que también la cuestión de decir, bueno, yo puedo con todo y no necesito ayuda, pues está bien. Creo que puede ser como un miedo a veces a la dependencia, que muchos también dicen. Este, no es como una cosa de, dice Irma, bueno, perdón, no es una cosa como de que, bueno, aquí el psicoterapia vas a salir de volada y cosas así, ¿no? O sea, sí realmente trabajamos esta cuestión de la dependencia porque la terapia da como este efecto, pero no es una relación terapéutica que va a ser para siempre, sino tiene cierto límite y tiene cierta dirección. Dice Irma, esta pregunta que estás contestando realmente es la negación o la aceptación de que realmente tenemos situaciones difíciles o puede ser el miedo de afrontar. Sí, también puede ser eso. En cierto sentido, el miedo a reconocerse a sí mismo como en falta. Es decir, que yo no puedo solo, que a fin de cuentas vivimos en sociedad y que es siempre por medio de los otros que podemos ser, que podemos conocernos. Uno mismo no se puede conocer, tiene que ser siempre por medio de otro, por medio de lo que nos dicen, por medio de lo que reconocemos de eso y nosotros mismos lo vamos incorporando y pensando y sintiendo, ¿no? Y a veces es difícil poder afrontarlo, como reconocer que uno no puede todo, ¿no? Dice Carlos Viga, deja de ser, este, deja de ser subjetivos y ya. Y sentirse libre, fíjate que es interesante porque a fin de cuentas, el, nos decía Freud que el psicoanálisis puede quitar unas cadenas de las neurosis individuales, pero nos quedan las miserias sociales. Es decir, que no estamos del todo absueltos del todo, y que no podemos dejar de lado lo social, a fin de cuentas. Como sujetos estamos sujetados a muchas cosas, al lenguaje, a la cultura, a las cosas que, incluso a la familia en que nacemos, pero creo que el psicoanálisis da la oportunidad de poder cambiar, de poder reinterpretar nuestra propia historia. Y eso ya es mucho. Eso es mucho para alguien que dice, siempre mi vida ha sido así y yo nunca he cambiado y no sé por qué